fue lo que le pasó a usted. Pues sí, o sea, te quedas tirado. Con oxígeno. No, yo nunca necesité oxígeno. No necesitó. No. No, sí, yo tengo un montón de conocidos que sí han fallecido y casi todos han tenido oxígeno y a muchos les ha faltado. Lo bueno es que la administración de su compadre, el peje, desde el principio tuvo bien tener arreglado lo del oxígeno en todo el país. Ahora no andan con prisa ni nada por el estilo. Ni la gente tiene que hacer líneas ni nada. Sí, doctor, sí está crítico. Sí, sí, eso que estaban súper organizados. Allá en Chihuahua, ¿cómo está? Pues sube y baja, ahora está un poco bajo en todo el estado de Chihuahua. La parte alta está en Ciudad Juárez, aquí en Estados Unidos, pues está alto todavía. Y sí, todavía nos queda lo de la administración de su compadre Donald, que no dejó arreglado nada. ¿Está ahorita usted en Estados Unidos? Sí, Estados Unidos esquina con Avenida Hidalgo. No se crean, no, estoy acá en Estados Unidos. Acá estamos. Están mis chavos acá, mis hijos, por eso es que ando por acá. Y las universidades no tienen trabajo. Ya me jubilé, es que ya no tengo que ir a la escuela, aunque pues, con esto del internet a veces me pongo a platicar o me invitan a alguna charla o algo así. Es lo que hago. Y ¿Y algún trabajar. libro? Además del último que sacó. Bueno, no saben ustedes, sí, hay bastante trabajo ahorita en eso porque no sé si estarán al tanto, la empresa Oxford University Press, que es la que tiene los libros. O sea, hay una que está Lionel y yo en un libro y hay otra en donde tengo yo solo otro libro y es una empresa que se sale del mercado. Ya abandonó el mercado y, y entonces autorizó a los autores, les dio ya el certificado de liberación. Y quiere decir que todos los autores, o sea, todos los que están ahí, pueden publicar en cualquier empresa. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces lo que está pasando es que pues todas las empresas andan a la rebatinga, así. Los de Tirán Leblanc, los de Porrúa, andan detrás de uno, oye, mándame ese libro para acá, yo lo quiero. Pues sí, sobre todo en el caso de libros que se vendían o que tenían alto tiraje. Uh -huh. En el caso mío, uno de mis libros pues tenía ventas, igual que el de Pepe Valle Favela, sí, que se vendían bastante, pues esos son libros que los quieren esas empresas. Y, y la cosa es darle una manita de gato, arreglarlo para que salga la siguiente edición. Es el caso la de Derecho Internacional que está con Leonet, pues no es un libro que se venda mucho, sí se vende, pero no es el tope. Y pues en eso estamos en la revisión, o sea, y en la parte que me corresponde, pues ya está lista, además estoy esperando a Leonel para trabajarlo y mandarlo a la empresa. Leonel quiere que se vaya a tirar el Blanche, bueno, pues vamos a tirar el Blanche, no hay ningún problema. No me quejo ya, la que caiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? Aquí estamos. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Tiene Bien, bien doctor, ¿qué tal? arregladitos sus libros allá atrás, ¿eh? Hablando de librerías editoriales, esta es la colección de Porrúa. Yo estoy aquí en la de Puebla, si se fijan ustedes, ahí están atrás. Sí, en la Palafoxiana. Aquí estoy en la Palafoxiana, en Puebla. Sí, bellísima biblioteca. Y pues yo creo que la más bonita de todo el país, no sé si habrá otra en el mundo, hay unas preciosas, esta. Esa es bellísima. Doctor, una pregunta. El doctor sí la preguntaba en cuanto al orden de la exposición, en cuanto a si primero voy yo o si primero va él. No, tú expones primero el tema
porque la idea es que enganchemos tu tema, tu exposición con el libro, con la presentación del libro. Entonces expones tú, terminando tu exposición, le cedemos la palabra bueno, mencionamos que ese es uno de los tópicos que se abordan en el libro, en la obra, y le damos la palabra al doctor Silva para que él ya comente la obra. Y al final, las preguntas y respuestas, si hubiera, a tu exposición. Ahora una pregunta, ¿los 30 minutos son rígidos o hay posibilidad de moverlo un poquito Sí, para hay arriba? posibilidad, sí, no hay problema. Prefiero 5 minutos, pues, o sea, cosas así que me estuviera quedando corto. Sí, no hay problema, no hay problema. Perfecto. Creo que es un buen tiempo. Cari, ¿cómo estás? Todo Juan muy Carlos, bien. ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? ¿Humberto? Humberto, sí. No hemos dado entrada a los demás. Déjame ver alguien conocido que estemos dándole. Oye, Juan Carlos, ¿me puedes a mí hacer co-hoster, por favor? Ya te hice, ¿no? Sí está de co-host. Es que por la verdad lo tengo que hacer en otra computadora. Entonces sí. ¿Sí? Es la que está transmitiendo. Técnicamente ya está transmitiendo esto. Uy, no me digas. ¿Eh? Deténlo, ¿no? Todavía falta que demos acceso a la... El problema es que es una computadora distinta. Ya estamos en Facebook. Tendríamos nada más que editar el video, no, Humberto. Sí, pero no, o sea, ya ahorita ya estamos transmitiendo y pues ya hay que darle paso a la exposición, yo creo. Bueno, pero tenemos que darle... Sí que todavía la gente en sala de espera, ¿no? Sería un tema del que empezáramos a admitir. Sí. A ver, Cari, ¿cómo le hacemos aquí para darle admisión a todos? ¿Me puede ayudar? Es que yo no soy anfitrión. Sé que te había. Ahí va. A ver. 1, 2, 3. Ahorita empiezo ya a te- dar entrada a todos. Eli, me falta un documento suyo. Oh, sí, doctor, lo sé. Hasta las 2 de la tarde. Mira, ya entró todo el auditorio. El Estadio Azteca. Oye, algo hice mal, Dora. Marta. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Buenas Juan. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, Tardes a doctor. todos. Buenas tardes. Qué fuerte sonó. Hola. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Saludarte. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? A ver, ahí está. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Ahí está el doctor Pérez Nieto, ahí está Diego Robles, Celia Guerra. Hola a todos. Hola, Hola, Celia. Emanuel Romo. Hola Celia, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, Gusto verlo. ¿tu familia bien? Bien, doctor, se lo agradezco. ¿Ustedes también todos? Todos. Qué bueno, doctor, me da gusto. Hay que cuidarse mucho. Sí, muchísimo, guardaditos. Buenas tardes. Desde Perú. Hola, Luis. Hola, Luis. Buenas tardes. Estamos estamos tremendos acá. María del Carmen. Sí. Muy difícil nos tocó. Sí, Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. No tenemos ni vacunas acá, ¿eh? Mira, aquí está mi alumna. Aquí se agotaron. Aquí ya dentro de 2 Aquí días. sí, pero no las ponen. Muy bien. Pues en lo que damos inicio, les pediría que para efectos de registro, si fuéramos registrando en el chat nuestro nombre, nuestro correo electrónico e institución de procedencia, sea AMEDIP, sea Barra Mexicana Colegio de Abogados, alguna universidad o despacho. Pues también hay a Carlos Gabuardi. Saludos, Carlos, pues andas por ahí.
Aquí estoy, muchos saludos. Gracias, igual. Igual para todo el mundo y feliz año, ya que es la primera vez que nos encontramos. Así es. Gracias, igual para ti y para todos. ¿Cómo estás, Eli? Bien, bien, bien. Juan, ¿tú cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Gracias, igualmente. Pues aquí iniciando año, ¿ah? Muy bien, muy bien. Iniciando las actividades de este año. Por parte de Amedip. Esperemos que no solo sea actividad virtual. Esperemos. Digo, no, claro que me agrada, pero no. Esperemos que sea más presencial. Ya no sé ni qué decir. Cuando todo el mundo esperaba cuando todo el mundo creía que eso iba a mejorar, nos fuimos para atrás, semáforo rojo. Ha mejorado, ya sabemos mejor, sabemos manejar mejor los sistemas electrónicos. Sí, bueno, hemos mejorado. Sí, eso sí. Eso sí. En las clases, luego en los exámenes. No, todo un los reto. Exámenes. Las clases no tanto, pero el examen sí, es todo un reto hacerlo virtual. No, pero el examen lo tiene que hacer alguien que sepa, que conozca. Que conozca, porque si no se copian entre ellos. Sí, no, ese es el problema. Y luego, nada más con que digan, pues no me llegó, no pude entrar, ¿no? Es lo contrario. Sí, en eso necesitamos avanzar mucho. Pues ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Pues prácticamente casi todo el año pasado fue todo virtual, todo a través de línea. Sí, prácticamente de marzo a... Ya vamos a hacer un año ya. Sí. Muy bien. Si quieres. Pues yo creo que damos inicio, si les parece bien. Sí, por favor. Bien, creo que vamos a dar inicio a nuestra sesión conjunta entre la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bueno, yo quiero darles la más cordial bienvenida a los miembros de la Amedip, a los miembros de la Barra, a los amigos e invitados, y desearles que pese a todas las vicisitudes que venimos arrasando del año pasado, esperemos que este año sea un año lleno de bonanza y lleno también de logros y éxitos. Bien, por parte de Amedip con esta sesión iniciamos las actividades de este año, y también quisiera informar que pues, los últimos días del año pasado y principios de este año organizamos en conjunto con el Instituto Federal, con el Instituto de la Judicatura Federal, un diplomado en Derecho Internacional Privado dirigido a funcionarios judiciales del Poder Judicial de la Federación. Este diplomado fue, por fortuna, apoyado por la consejera Loreta Ortiz Alf, miembro de número de esta academia, y está siendo coordinado por el doctor Jorge Alberto Silva, también miembro de número de la Amedip. Y bien, ya está prácticamente armado, nada más faltaría prácticamente por definir las fechas para su inicio. En breve les tendremos noticias al respecto. Algo que también es muy importante comentar es que es relativo a las sesiones que vamos a tener durante este año. Vamos a continuar con la misma política de tener 2 sesiones mensuales, una el segundo jueves del mes, donde tenemos un invitado internacional, y una segunda que sería el cuarto jueves del mes con un invitado nacional, como es este caso. La siguiente sesión entonces sería el jueves 11 de febrero, pero dada la diferencia de horarios, porque nuestro invitado es originario de España, vamos a tener, en lugar de que sea a las 5 de la tarde, lo tenemos programado el jueves 11 de febrero a las 8 de la mañana, porque son 7 u 8 horas de diferencia. Entonces, jueves 11 de febrero, 8 de la mañana. ¿Cuál es el tema? ¿El tema cuál es?
No lo recuerdo, creo que sobre el convenio de sustracción. Nuestra ponente es originaria de España. Y de hecho fue nuestra invitada también en el Seminario Nacional. Entonces es amiga de la academia. Bien. Entonces, en lo que duramos con el semáforo rojo, tenemos precisamente tenemos nuestras sesiones en principio los jueves a las 5 de la tarde, salvo en esta ocasión por la diferencia de horarios. Y prácticamente por parte de AMEDIP sería todo. Y le quiero ceder la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero, miembro del número de AMEDIP y coordinador de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, Eli. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta como decía Eli, nuestra primera sesión del año 2021, tanto de AMEDIP como de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Como lo expresaba y lo adelantaba Eli, en estas sesiones conjuntas vamos a seguir manteniendo esta misma dinámica. Ya estamos terminando de cerrar con los ponentes internacionales sobre temas que creemos que son importantes tanto para la academia como para la Comisión de Derecho Internacional. Y por ahí vamos a tener algunas otras sesiones conjuntas entre la Comisión de Derecho Internacional de la Barra y otras comisiones de la Barra que van enfocadas un poco más al derecho internacional público, pero que la invitación, como sucede en múltiples ocasiones, se le extenderá a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Estas sesiones tradicionalmente serán fuera de los horarios de los que ha hecho mención Eli, básicamente porque nos adaptamos a las sesiones que ya tienen previamente apartadas las otras comisiones, ¿no? Si no mal recuerdo, vamos a tener, corrígeme, Cari, tenemos una con tecnologías de la información sobre ciberseguridad, ¿no? Y ya está, la vamos a tener en la primera quincena también de febrero, un miércoles, si no mal recuerdo. El 17 de febrero lo vamos a tener, y es sobre este tratado internacional en materia de ciberseguridad. Es el tratado ya se me fue. El tratado de Singapur. No era de Singapur, no, ¿en serio? ¿El convenio de Budapest? Budapest, perdón, sí. El convenio de Budapest sobre ciberseguridad. Les estará llegando la invitación. Yo creo que desde el día de mañana ya estarán circulando las invitaciones para y para la sesión que tendremos internacional, ¿no? Y fuera de estos anuncios, creo que no tenemos mayores anuncios por parte de la barra, y daríamos paso al plato principal de esta tarde, que es la plática que nos dará Jorge Orozco González, miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y después tendremos la presentación, le cederemos la palabra al doctor Jorge Alberto Silva para la presentación del libro de sucesiones internacionales e interestatales en México, perspectiva jurídico, notarial y consular, ¿no? Antes de cederle la palabra a Jorge, les platico un poco para quien no lo conoce. Jorge es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es autor y expositor de diversos estudios en materias de sucesiones transfronterizas, autor del libro de sucesiones internacionales e interestatales en México, perspectiva judicial, notarial y consular, editado por Tirán Lebranche. Ha participado como consultor en la planeación y resolución de diversas sucesiones internacionales. Como les anticipaba, es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y actualmente se dedica a la carrera notarial, desempeñándose como abogado dentro de la notaría número 79 de la Ciudad de México, y además tengo el gran placer de poder trabajar en múltiples ocasiones con Jorge
por parte de la oficina. Entonces les puedo platicar que no nada más es el currículum, sino las múltiples casos prácticos que en materia de sucesiones nos ha tocado platicar, y todavía algunos otros más que traemos por ahí. Jorge, te cedo la palabra, estás en tu casa. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la barra, a la MEDIP, a nuestro presidente también de la MEDIP por todo el esfuerzo, por ese tipo de reuniones, y a todos los presentes que nos facilitan algo de su tiempo para escuchar esta plática. El título es Las restricciones a la libre testamentificación en el derecho internacional privado. Ese tema me interesa muchísimo, lo he visto en la práctica con mucha frecuencia, y es muy interesante porque además de que tiene implicaciones sustantivas desconocidas para nosotros en México, porque en ninguna parte de la República se encuentran previstas actualmente, se encuentran recogidas en más países de los que creeríamos originalmente. Siempre que hablamos de legítimas, la gente piensa en España y ya, pero no se da cuenta que gran parte de Sudamérica, Centroamérica, algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo Luisiana, Canadá tiene a Quebec con sistema de legítimas, casi toda Europa sigue un sistema de legítimas. Hay otras asignaciones forzosas que imperan derechos, por ejemplo, americano, como las cuotas selectivas, que también son importantes porque se generan todos los días, las vemos todos los días, pero son poco conocidas. Entonces, por eso, dentro de todos los temas que se plantean en el libro que más adelante se presenta, quise escoger el de las restricciones a la libre testamentificación. Quiero hacer 3 advertencias preliminares. Número 1. Son muchísimos temas sustantivos, adjetivos y de naturaleza conflictual alrededor de ese tema. No puedo tratarlos todos. Esto es una síntesis del trabajo que se va a presentar a continuación y también un artículo que publiqué justo sobre este tema, bueno, que más bien se publica, me parece, este mes o el siguiente, en la revista del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Entonces, para mayor detenimiento, para mayor, acercamiento con el tema, pueden consultar esas obras. Será un enfoque especialmente a derecho conflictual, pero en la parte de preguntas y respuestas se podrán contestar temas de derecho sustantivo. Número 2, si bien el título de la conferencia no habla del derecho interestatal, gran parte de las situaciones jurídicas a las que me refiero son aplicables por analogía al derecho interestatal. Entonces, pues bueno, me detengo de manera muy breve al derecho interestatal, pero sepan que gran parte es también aplicable al mismo. Y por último, pues bueno, que es solamente un extracto. Los invito en su momento, si les interesa el tema, a consultar la obra. Hay mucho más temas relacionados, temas de disolución de sociedad conyugal, temas de sucesiones intestamentarias, temas de hijos póstumos que pueden ser interesantes, pero no se podrán tratar por el tiempo con el que contamos el día de hoy. Nuestro objeto de estudio es el siguiente. Vamos a platicar principalmente de las legítimas y las cuotas selectivas que existen en Estados Unidos. Hay muchas asignaciones forzosas que existen a nivel mundial, que no podré tratar porque además son sumamente raras o extrañas. Cito, por ejemplo, algunas, el derecho de retorno, el patrimonio familiar, hijos pretermitidos, la reserva del vínnubo, bienes con destino específico, como la troncalidad vizcaína, entre otros. Haciendo referencia a estos 2 objetos de estudio, que son las cuotas legítimas y cuotas selectivas, voy a explicar de manera sucinta la parte sustantiva de las mismas. Entiendo que no es materia conflictual, pero me importa dejar clara esta parte para que podamos continuar y tener este presupuesto de derecho sustantivo. Número 1, ¿qué son las legítimas? Para empezar, las legítimas son porciones que la ley especifica o que determina con un destinatario final en las sucesiones testamentarias y que el testador no puede sustraerse de las mismas. Es decir, es una cuota que de manera impulsiva se establece a ciertos beneficiarios con diferentes cuotas que pueden ir desde el 25% hasta el 80%, según el derecho de que se trate. Usualmente se establecen a favor de los descendientes, sean menores o mayores de edad, en muchas ocasiones a favor del cónyuge y en raras ocasiones ya a favor de los ascendientes. Por ejemplo, Francia acaba de suprimir la parte de su Código Civil que hacía referencia a las legítimas de los ascendientes. En España se conserva, pero bueno, sepan esta parte. En cuanto a prelación, se pagan después que los acreedores, pero antes que los herederos de libre disposición. Por lo que los herederos que aspiren a un derecho o delación hereditaria deben conocer estas designaciones porque de ellas depende el derecho que puedan tener en la sucesión. Y por citar algunos países que recogen legítimas, hablamos de España, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Italia, Japón, Israel, Alemania, entre muchos, muchos otros. Las cuotas selectivas
Es algo muy parecido que existe usualmente en derecho de common law. Son cuotas a que tienen derecho los cónyuges de manera principal en una sucesión testamentaria, pero que ellos pueden elegir si la toman o si toman el derecho que se les confiere en el testamento. Es decir, es una cuota compulsiva a la que podrán tener derecho si la porción que se les haga en el testamento es inferior a esta cuota. Usualmente son el 30 a 50%. Depende de la entidad. Sabemos que el derecho americano es un derecho local y cada entidad tiene su propia disposición. Pero de la parte que estuve revisando en su momento para hacer el libro, hablamos entre 30 y 50% por regla general. Los sujetos, como comentaba, son usualmente los cónyuges. Es una regla casi absoluta a favor de los cónyuges y la prelación es la misma. Después de acreedores, antes de herederos. En cuanto a países, hablamos principalmente de Estados Unidos. En concreto, 41 de los 50 estados de Estados Unidos recogen cuotas selectivas. Coincidentemente son los estados que regulan el matrimonio como fuente, el régimen patrimonial del matrimonio de manera supletoria por separación de bienes. Es decir, los 9 estados que de manera supletoria establecen un régimen de propiedad conyugal o propiedad comunal, no establecen por regla general cuotas selectivas. Es muy importante tener presente que están relacionados estos conceptos. Entonces, a la parte práctica, ¿por qué nos importa y qué relevancia tiene con el derecho internacional privado este tema de las asignaciones forzosas mortis causa, o mal llamadas restricciones a libre testamentificación? Los aspectos prácticos con los que me he encontrado son principalmente 3. Número 1, por si la ley aplicable las contiene, especialmente en países que regulan la sucesión como un fenómeno unitario. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos una sentencia de escritura de un juez mexicano, o notario mexicano o extranjero, que hace referencia al derecho aplicable y que ese derecho aplicable contempla legítimas o cuotas selectivas? ¿Qué pasa también cuando ante el operador mexicano se designa o se reconoce como ley aplicable una ley de un tercer estado que recoge esas legítimas? Es decir, cuál es la función que el operador debe llevar a cabo, sea notario, juez o cónsul en ciertos supuestos muy específicos. Y para poder asesorar debidamente a las partes en caso de elaboración de testamentos o de disposición de actos entre vivos. Esto es muy importante y se pasa por alto. La parte de los testamentos tiene sentido porque hay que saber, el testador tiene que saber si su testamento se podrá ejecutar debidamente en el extranjero. Pero la parte de actos entre vivos es usualmente pasada por alto, pero es importante porque el disponente en vida puede ver reducida alguna donación si esta donación excede de la cuota que tiene permitida de libre disposición. Hay que recordar que en las legítimas hay que hacer un proceso que se llama computación, donde se suman los bienes de la sucesión y de los que se dispuso en vida de manera gratuita. Entonces, en virtud de este procedimiento de computación, puede que en virtud de violación a las legítimas, un acto entre vivos sea ineficaz por haberlas violado. Entonces, esos son los puntos principales, o de menos con los que en la práctica me he encontrado, y que tiene sentido abordar para poder resolver de manera ordenada y predecible. Obviamente los puntos y aspectos prácticos son más, pero son los más frecuentes. Para poder continuar, quiero detener en la naturaleza jurídica de estas disposiciones. Son 2 aspectos a considerar. Número 1, no son restricciones, como indebidamente el título así lo sugiere, no son restricciones a la libre testamentificación, de menos bajo mi consideración. Si hablamos de una restricción a la libre testamentificación, los puntos de conexión espacial y temporal varían, en oposición a si hablamos de una asignación forzosa mortis causa. Si se tratase de una restricción a la libre testamentificación, el punto de conexión temporal sería el otorgamiento del testamento, y el espacial será el lugar de su otorgamiento. Si hablamos de una asignación forzosa mortis causa, el aspecto temporal a considerar es el fallecimiento, y el espacial es el lugar de defunción o el domicilio, nacionalidad, según la ley aplicable y según el derecho de que estemos hablando. Los efectos prácticos son radicalmente distintos. El segundo aspecto es considerar la naturaleza sucesoria o no, es decir, una sucesoria o crediticia de estas disposiciones mortis causa. No me quiero detener en esto porque a nivel comparado, de derecho comparado, de hecho, se sigue discutiendo, pero voy a presuponer su carácter sucesorio. Gran parte, una parte importante de doctrinarios en España, por ejemplo, de hecho, criterios judiciales de España, han reconocido que tiene un carácter crediticio, no sucesorio, especialmente por la posibilidad de que sean pagadas en vida. Recordemos el fenómeno de la computación. Yo puedo pagar en vida las legítimas si dispuse de mi patrimonio a favor de los legitimarios en las porciones que les correspondería.
Entonces, en opinión de algunos doctrinarios, esto implica darle una naturaleza distinta a la sucesión, porque ya no es un llamamiento sucesorio, es un llamamiento que se cumplió en vida. No me quiero detener en esta parte, pero hay que considerar que existen estas posibilidades o estas variables, especialmente en materia fiscal, sería relevante. Hay que recordar que, por lo menos en México, los ingresos obtenidos por herencia están exentos de impuesto federal. Los crediticios no. Hay que ver cuál es la fuente. Este aspecto se puede tratar más adelante, pero en este momento no se hará. Partiendo de la naturaleza jurídica sucesoria, o de menos del estatuto que yo presupongo, me quiero tener el marco legal, es decir, México, ¿qué herramientas le provee a los operadores jurídicos que participan en una sucesión internacional y en la que hay legítimas? Desafortunadamente son muy pocas herramientas. México no es parte de los tratados de Montevideo de 1889 ni de 1940, no es parte del Código Bustamante de 1928, obviamente tampoco del Reglamento Sucesorio Europeo, del Convenio de La Haya sobre Forma de Testamentos de 1961 tampoco, desde 1973 sobre Administración Internacional de Sucesiones tampoco sobre la Convención sobre Ley Uniforme para la Forma de Testamento Internacional de 1973, entre muchos otros. Hablamos de entre 7 y 10 instrumentos internacionales relevantes para sucesiones transfronterizas. México no es parte de ninguno. Tenemos para efectos conflictuales 2 artículos, el artículo 13 del Código Civil local o federal y el artículo 1593 del Código Civil también local o federal. Hablo de local o federal porque está sujeto a discusión, no ha sido resuelto de manera definitiva por los tribunales, cuál es el ordenamiento jurídico que es aplicable para resolver controversias de tipo internacional. Yo presupongo, es mi personal punto de vista, y es lo que se expone en el libro, que el competente es el Congreso de la Unión y que por tanto el Código Civil Federal es el que aplicaría para ese tipo de conflictos. Entiendo lo discutible del tema, pero no puedo tratar esto en este momento. Y en la parte sustantiva tenemos el fenómeno de unidad de la sucesión, que se encuentra en el Código Civil local y en el Código de Procedimientos Civiles local. Es decir, no hay excepciones al principio de universalidad de la sucesión. Es un fenómeno unitario y en principio, aunque en la práctica no sucede así, muchas veces se fracciona de manera injustificada o ilegal una sucesión, la ley lo establece como fenómeno unitario. Es el marco jurídico que tenemos, nada más, la clasificación sustantiva como un fenómeno unitario y el 13 sea la fracción que corresponda, más adelante llegó a eso, o el 1593. Tenemos que presuponer que hay una ley aplicable. Ahorita veremos cuál. Pero para saber si el planteamiento internacional que tenemos sometido a nuestra consideración implica el reconocimiento de una legítima o no, o asignación forzosa, tenemos que ver a qué estatuto corresponde esta disposición y cuál es la ley aplicable. Una vez más, el 13 no resuelve nada, no hay pronunciamientos judiciales, hay muy poca doctrina al respecto, y son varias opciones. Podemos considerar que es ley aplicable al fondo de la sucesión, la del último domicilio, por estar relacionada al estatuto personal de las personas físicas, al otorgamiento de testamento, el tema de las legítimas, si aplica por último domicilio o otorgamiento del testamento, por la ubicación de los bienes, ya sea una sola ley aplicable por la mayoría de los bienes, o una ley aplicable por cada uno de los bienes que se encuentren en diferentes lugares, lugar de defunción. También podemos considerar que se rige por el estatuto procedimental, es decir, por el lugar donde se está llevando el procedimiento. La ley de la nacionalidad, que en este caso la descartaría porque ya no se encuentra vinculado con la nacionalidad ningún punto de conexión para efectos de determinación de derecho aplicable. Por lo menos no es de nuestro Código Civil actual. Y también puede estar relacionado con la capacidad para otorgar testamento, la capacidad del disponente al momento de otorgar testamento. Hablamos de más o menos 7 u 8 posibilidades para la ley aplicable, a las legítimas o asignaciones forzosas mortis causa. Una vez más, no es momento de tratar todas las posturas, esas se pueden consultar en el libro, todas se van desarrollando, pero mi opinión es que la ley aplicable al fondo de una sucesión es la del último domicilio del autor de la sucesión. Considero que por el 1593 la ley aplicable al testamento en las partes estrictamente testamentarias son las de su lugar de otorgamiento, y considero que las asignaciones forzosas mortis causa dependen de la ley aplicable al fondo de la sucesión y no a la del otorgamiento del testamento. Ya hablamos de su naturaleza y es por eso que quise detener esa parte hace unos momentos. No es una restricción a la libre testamentifacción, como erróneamente el título de esta conferencia lo expresa, pero me parece que era mucho más sugestivo de esta manera, sino es una asignación forzosa mortis causa. Es la determinación de la delación sucesoria a favor de ciertos sujetos. Es una sola delación sucesoria. Testamentos pueden ser múltiples.
Entonces, yo creo que la intención del legislador, al prever el 13 fracción segunda, como estatuto de las personas físicas, estatuto personal, hace referencia no solo al estatuto personal, sino al estado de capacidad. Y un acto, en mi opinión, del estado civil de las personas es la defunción, y por efecto de la accesoriedad, me parece que las consecuencias patrimoniales de la defunción de una persona física se deben regir por el mismo derecho que el estado de que dependan, en concreto la defunción. Entonces, presuponiendo que la ley aplicable a las legítimas y asignaciones forzosas en general es la del fondo de la sucesión, hablamos del 13 fracción segunda, con independencia del derecho de otorgamiento del testamento. Es decir, si la ley aplicable es por último domicilio la de España, no importa que el testamento se otorgó en México. Tendría derecho a recibir los legitimarios las 2/3 partes a que tendrían según el Código Civil de España. Y el otro punto de vista lo mismo. Si el último domicilio se encuentra en la Ciudad de México y el testamento otorgado en España, no hay lugar en ninguna cuota compulsiva. Esto se ha reconocido a nivel jurisprudencial, por lo menos en España, desde hace 40, 50 años, hay resoluciones que reconocen, por ejemplo, la aplicación del derecho mexicano en sucesiones donde falleció un mexicano, por el punto de conexión que ella sigue, con independencia de que el testamento sea otorgado en España. Entonces, esta cuestión de calificación, si bien es muy interesante, me parece que no deja mucho lugar a discusión, especialmente porque las demás fracciones del artículo 13, en mi opinión, son completamente distintas a la naturaleza jurídica y a la universalidad de la sucesión que el Código Civil y el Código de Procedimientos nos establecen. Es decir que hay una sucesión por cada bien en distinto territorio, me parece un sinsentido y no le encuentro sustento jurídico. Pero existe ese argumento y existe un criterio judicial de la quinta época que así lo establece. En cuanto a un caso que quisiera plantear, vamos a detenernos entonces para cerrar la parte de ley aplicable. Imaginemos un mexicano que vive en España, establece ahí su centro de intereses vitales, su domicilio, otorga testamento público allá, encontrándose residiendo en España. Posteriormente regresa a México, reside en la Ciudad de México y tiene bienes inmuebles en ambos lugares. Siendo congruente con lo que acabo de exponer, tenemos que atender a ciertos puntos de conexión espaciales y temporales. Si reconocemos que en efecto se trata de una asignación forzosa mortis causa y no una restricción a libre testamento y facción, tendríamos que reconocer que el derecho aplicable al fondo de la sucesión, con independencia del domicilio que imperaba cuando se otorgó el testamento, o del otorgamiento del testamento, o la existencia de bienes inmuebles en España, tendría que ser el derecho mexicano, por lo que con independencia de ello no habría derecho a ninguna cuota compulsiva, ninguna legítima o asignación forzosa. Lo que restaría ver es si en España ejecutarían o reconocerían la sentencia o escritura que se dicta en México y que se pretende ejecutar allá. La experiencia personal que yo he tenido en España es que sí se puede. Sí es posible, los abogados españoles son un poquito complicados en esta parte, porque la parte de legítimas la consideran como una cuestión relacionada con el orden público fundamental español, siendo que no lo es así. De menos tiene algunas décadas que ya hemos visto de esa manera. En mi experiencia práctica tuve que hacer una argumentación un poquito elaborada para que se reconociera una escritura de un notario mexicano en España, y terminó inclusive en citar antecedentes jurisprudenciales españoles, haciendo referencia a derechos forales españoles, como el de Navarra, para justificar que el propio derecho español no lo considera como orden público, si ciertos derechos forales como el navarro no las establecen como cuotas forzosas. Entonces, depende un poquito el lugar de recepción para saber si se podrá ejecutar o no. El consejo práctico que yo puedo dar, como número 1, es que con independencia que conozcamos el derecho aplicable, aunque sea de manera somera, en concreto el español, no somos peritos de lo mismo. Entonces, cualquier decisión que se vaya a llevar a cabo tiene que ser con asistencia y colaboración de un abogado experto en derecho español que pueda apoyar al operador jurídico no solo en la planeación de la sucesión, sino en su ejecución. La experiencia que he visto es que en otros países son bastante celosos con la aplicación de su derecho y cuesta mucho trabajo perforar ese escudo. Tener un abogado en lugar de recepción ayuda muchísimo. Hay muchos criterios que por más libros que leamos no podemos conocer, especialmente en derechos de common law, donde es muy difícil llegar a conocer antecedentes judiciales y precedentes o saber si están superados. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos que en la práctica he podido observar? O al menos con los que me he encontrado. Supuestos donde hay herencia con bienes en múltiples ubicaciones, especialmente inmuebles. Y en algunos de esos países existen legítimas.
muchas veces hay bienes en distintos países con distintos sistemas de legítimas. Recordemos que es una sola sucesión. Entonces, la parte de determinar cómo podemos, por una parte, llevar a cabo una sucesión desde el punto de vista procedimental y sustantivo, pero también garantizar la efectividad del acto que se va a ejecutar en el extranjero, es una de las más complicadas. Número 2, cuando la ley aplicable es la de uno de esos lugares. Es decir, el último domicilio se encuentra en alguno de esos sitios, como por ejemplo en España. En esos casos, una salida que yo he encontrado, que en ciertos supuestos ha sido efectiva, es utilizar el reenvío, ya sea primero o segundo grado, para poder regresar al derecho mexicano o a un tercer sistema que sea más fácil, compatible con el mexicano además, y que no establezca legítimas. Y el tercer planteamiento, que este es quizás el más complicado en la práctica, es la coexistencia de llamamientos previamente reconocidos según distintos derechos. Por ejemplo, tenemos una escritura o sentencia que reconoce como universales herederos a ciertas personas, y una escritura o sentencia que reconoce en la misma sucesión a distintas personas o las mismas personas en distintos porcentajes. Esos problemas casi siempre terminan con un convenio, y para efectos conflictuales tenemos que echar mano del artículo 14, fracción quinta, que establece la institución del pesage. Nos permite aplicar armónicamente diversos derechos en una situación jurídica cuando ambos reclaman su aplicación. Este 14, fracción quinta, es de los más útiles para efectos de una sucesión transfronteriza, de menos, en mi opinión, y es de los que más he podido utilizar en la práctica. ¿Qué herramientas tenemos? ¿O qué se puede hacer para poder regular un tema de legítimas, para poderlo predecir, para poderlo solucionar? Número 1, el reenvío. Hay que recordar que el reenvío, que no remisión, nos permite, en ejercicio del uso de las normas conflictuales del país de remisión, regresar al derecho de México, reenvío de primer grado, o aterrizar en el derecho sustantivo de un tercer país, reenvío de segundo grado, siempre y cuando, de acuerdo con el artículo 14, fracción segunda del Código Civil Federal, se acrediten los supuestos excepcionales a que se hacen referencia. Pero en la práctica ha sido útil, de menos en mi práctica. En la práctica judicial ha sido muy difícil que los jueces lo reconozcan. Si bien yo no soy litigante, he podido participar como consultor en algunos asuntos, y los jueces difícilmente van a reconocer un reenvío. No obstante ello, es cada vez más frecuente en la práctica, por lo menos a nivel de derecho comparado. De hecho, el reglamento sucesorio europeo ya establece como regla general la aplicación de reenvío, y pues bueno, más disposiciones, ley de derecho internacional privado de otros países lo han ido recogiendo. Otra herramienta que tenemos es la posibilidad de fraccionar una sucesión de manera excepcional. En la práctica, los jueces mexicanos lo permiten y establecen que la sucesión solamente va a versar sobre los bienes mexicanos y que se tramitará una sucesión nueva en el lugar de recepción. Esto no tiene fundamento jurídico en México, pero se hace en la práctica. Y tendría sentido si el lugar de recepción no va a reconocer la sentencia o escritura que se está dictando. No tendría sentido hacerlo. Del otro lado, imaginemos que tenemos una sentencia que reconoce legítimas y que se ejecutará en México. Ciertas disposiciones europeas permiten que se fraccione la sucesión cuando se tenga un temor fundado de que no se puede reconocer el documento en el lugar de ejecución. Por ejemplo, el artículo 12.1 del Reglamento Sucesorio Europeo permite eso. Uno le pide al juez que se fraccione excepcionalmente la sucesión. Y eso me llega al siguiente punto. En México tendremos obligación de reconocer una sentencia o escritura que hace referencia a legitimarios. Es decir, esta asignación forzosa va o no en contra del principio constitucional ahora de autonomía de voluntad de las partes. Es discutible. En mi opinión, es una institución desconocida. Yo creo que no es posible buscar un vehículo, siquiera por analogía, de este tipo de disposiciones, porque además presupone el complemento de otras disposiciones que tampoco existen en México. Por ejemplo, la colección hereditaria, la computación o la imputación. Pero bueno, está sujeto a discusión, pero tenemos que ver en este tipo de casos si se puede fraccionar la sucesión, y ya no entramos a esa parte. También es importante considerar la posibilidad que existe al amparo de ciertas disposiciones que tienen los mexicanos para asignar el derecho aplicable no solo al testamento, sino a su sucesión. En concreto me refiero para los países que sean parte del Reglamento Sucesorio Europeo. El reglamento permite designar la ley aplicable a la sucesión y al testamento, a las dos. Pero siempre que hay un punto de conexión suficiente o razonable. En este caso es la nacionalidad del disponente. La pregunta es, ¿yo puedo otorgar testamento en España, estando domiciliado en España,
y reconocer que no aplica el régimen de legítimas, porque quiero que aplique derecho mexicano, reitero, otorgado testamento en España y domiciliado en España. Una solución preliminar diría que es un fraude de la ley y que es una disposición nula. Pero si leemos el considerando número 38 del Reglamento Sucesorio Europeo, llegamos a la consideración contraria. El hecho de tener esa nacionalidad establece un punto de conexión suficiente, razonable y previsible como para considerar que esta disposición no es otorgada en fraude de la ley y podemos aconsejar a nuestros clientes que tengan residencia, ubicación de bienes en países que sean parte del Reglamento Sucesorio Europeo, que dispongan de sus bienes según derecho mexicano, siempre y cuando sean nacionales mexicanos, es importante. ¿Qué otra solución tenemos? Convenios compensatorios. Algunos códigos civiles, como el de Paraguay, establecen la posibilidad de celebrar convenios compensatorios si algún derecho privó de un derecho sucesorio a alguno de los interesados. Entonces podemos llegar a una conclusión donde a nivel macro las cuotas se respetaron, pero en función de la limitación específica de cada territorio, fueron variando según las legítimas y si son o no de orden público fundamental en el lugar de recepción. Por ejemplo, en Brasil se consideran parte del orden público fundamental, en Venezuela también. Entonces, acordar que el derecho aplicable sea el mexicano y ejecutar ese documento en Venezuela será imposible. Los convenios compensatorios son una salida práctica para sus efectos. Y otra herramienta que tenemos que se puede aconsejar a nuestros clientes es la de llevar un registro de anticipos de las legítimas. Porque esto es lo que va a favorecer o permitir que el testamento surta efectos si los beneficiarios no conocen las disposiciones que regulan de manera estricta las legítimas. En concreto, ellos podrían saber si ya se dispuso de bienes en vida a favor de alguno de los interesados en las legítimas. Entonces ya están pagados en parte o en totalidad, según corresponda, en vida. Lo que permitiría que, aunque tiene un llamamiento sucesorio, ya se pagó. Entonces, con esta determinación y computación del pago de legítimas anticipado, se evita esta problemática. Pero si la gente no sabe cómo funcionan, no puede saber cómo se computan y si se pueden hacer en vida o pagar en vida. Con eso quiero terminar mi exposición, porque además se me está acabando el tiempo. En mi opinión, la conclusión nada más es una. Sea juez, notario, cónsul, litigante, doctrinario, cualquier persona que tenga interés en tramitar o asesorar a una persona en la tramitación de una asociación internacional o otorgamiento de un testamento, es importante conocer las disposiciones de derecho internacional privado de México y tener un conocimiento, aunque sea elemental, de derecho comparado, para saber qué va a suceder con el acto, sentencia, escritura o convenio que se celebra ante nosotros o en la que participemos o asistamos. Con eso termino mi exposición. Agradezco nuevamente a todos los asistentes y continuamos entonces con la presentación del libro. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Doctor Pérez Nieto, adelante. Perdón, yo quería felicitar a Jorge. Me da un gusto enorme escucharlo, muy claro, muy preciso, cómo un ya joven jurista entra a campos especializados del derecho internacional privado. Ese es el afán de los jóvenes. Tiene que ser así. Ustedes tienen que ya desmenuzar a todo el derecho internacional privado y abrir las especialidades. Te felicito, Jorge, por tu exposición. Muy completa. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jorge, por la exposición. Me uno a las felicitaciones del doctor Pérez Nieto. Levanto la mano en primer lugar para reservarte para una clase a mis alumnos. La forma en cómo desglosaste en estos momentos las diversas instituciones jurídicas que nos toca analizar en la materia de internacional privado, ha sido espectacular, ¿no? Espectacular. La verdad es que, hombre, con todas las ganas de ir y leer el texto que has escrito, porque además estoy seguro que será un texto complejo, pero muy interesante, y que puede dar, como bien lo fuiste advirtiendo más de una vez, diversas posturas que pueden originar mesas de discusión bastante interesantes. Pero cedo la palabra al doctor Silva
Doctor, anda ¿Quién por ahí. edita el libro? Perdón, nada más quiero preguntar, ¿quién edita el libro? Tirant. Ah, Tirán. Ah, magnífico, magnífico. Ahí lo tenemos en pantalla. Magnífico, magnífico. Perdón. Entonces, Ya, sin para mayor pedirlo. problema lo podemos adquirir. Sí, este es entrega a domicilio. El doctor, es que ahora los perdí de... Jorge Alberto Silva. Sí, Jorge, lo que pasa es que lo perdí. No veo al doctor Silva. Está muy lejos. Sí, ya nos presumió que él sí va a tener derecho a vacuna. No nos lo dijo, pero nos lo dio a entender. Derecho a vacuna porque reside en Estados Unidos, no por otra cosa. Componentas ahí igual. Bueno, yo preferiría que las preguntas las hiciéramos al final, después de la intervención del doctor Silva. Lo que pasa es que había tenido problemas con la conexión. Cari, ¿me ayudas? ¿Anda por ahí el doctor? Acá anda. Sí, allá anda, ya apareció. Doctor, tiene la palabra. Bien, pues quiero igualmente que Leonel felicitar a Jorge. Conocí a Jorge, pues no hace mucho tiempo, sí, cuando estaba terminando su escuela, sí, la licenciatura, en la Escuela Libre de Derecho, elaboraba su tesis. Me tocó participar con él en pláticas, sí, tuvimos varias pláticas en diferentes lugares ahí en la Ciudad de México sobre el tema. Y bueno, pues realmente no voy a referirme a la charla de Jorge en este momento. Lo felicito, realmente me da mucho gusto porque ha estado trabajando sobre un tema que le gustó, es decir, desde la licenciatura, porque su tesis de licenciatura fue sobre el derecho sucesorio, un poco semejante a lo que acaba de hablar ahora, pero obviamente un poco más general sobre la temática. Lo que me corresponde ahora es la presentación de un libro, es decir, es la invitación a la que me acerco, no tanto para hablar sobre la charla del día de hoy, y al hablar sobre la presentación del libro, pues es tanto me siento como el pato que le dispara al cazador, porque voy a hablar sobre derecho sucesorio. No quiere decir que no conozco la temática, de alguna manera me he acercado, Jorge conoce bien la temática, he estado trabajando sobre esto. Jorge Orozco González presenta un libro que se llama Las sucesiones internacionales e interestatales en México. Como subtítulo lleva la perspectiva judicial, notarial y consular. Sí, ya desde entonces está viendo la temática. El libro va acompañado de 2 prólogos. Son unos 312 páginas la que compone la obra. Lo produce Tirán Leblanc, que lo publicó rápidamente, tanto para verse en pantalla como para poderse obtener en papel. Y me llama la atención porque está dedicado a Paula, la dueña de Jorge hoy en día. Sí, está casado con ella, se acaba de casar hace poco. Y bueno, me voy a referir a 2 cosas en torno a este libro. Por un lado a Jorge, de lo que ya he dicho alguna cosa, y por otro lado a la obra que escribe Jorge González. Esta obra, o parte de lo que acaba de decir hace un momento, y la obra, especialmente esta obra que acaba de publicar, de alguna manera es un reflejo y una evolución de lo que escribió él en su tesis de licenciatura. Jorge, pues es joven, como decía Leonel hace un momento, ha asistido a unos 2, 3 seminarios con nosotros, ha escrito algunos temas sobre la temática también. Es un joven entusiasta, un joven entusiasta abogado, estaba pegado a los abogados, a los notarios, y pues de esos jóvenes abogados raros que uno conoce o que uno se encuentra. Es decir, no es el que normalmente se encuentra recién salidos de la escuela, sino que es un joven evolucionado que ha venido trabajando sobre esta temática. Es decir, no es el joven que solo espera que le den consejos, sino es el joven que da consejos. Ya algo de esto ha referido hace un momento ahora.
Jorge también, y es nuevo en la Academia Mexicana, ingresó a la Academia de Derecho Internacional Privado, pero por méritos propios, o sea, no tanto porque fue invitado o porque llegó, sino por méritos propios, por el trabajo que ha realizado al hablar sobre derecho internacional privado. En cuanto al tema que aborda Jorge Orozco, sí, ya me salgo de él y me introduzco en la temática, es el tema propiamente sucesorio. Pero es un tema bastante difícil el que aborda. Así, Rogina Villegas ya se refería desde hace muchísimos años que el desarrollo del derecho sucesorio es uno de los temas más difíciles que puede haber en el derecho civil. Rogina Villegas lo calificaba como de una extrema, esta es la palabra, de extrema complejidad. Y abro comillas en lo que decía Rogina, es una de las ramas del derecho que presenta el mayor número de problemas o de situaciones jurídicas complejas. Y otros autores que también se introducen en el derecho sucesorio en México, y no se refieren solamente a la parte internacional, sería autores que se refieren a esto y que a veces lo colocan ya en la parte propiamente procesal o en la parte sustantiva. Es decir, ahí hay una indefinición en esto al hablar sobre la temática. Pero Jorge no solamente se refiere al derecho de fuente interna propio del derecho intraestatal, lo que se maneja dentro del derecho de una entidad federativa o dentro del derecho mexicano, sino que desborda la frontera, si se va también al ámbito del derecho internacional, que es la parte más interesante. Pero además, no solamente se va a la parte del derecho internacional, sino también va al derecho que va más o que está fuera de la entidad federativa, de lo que sería el Distrito Federal, la Ciudad de México en la actualidad, que es un tema difícil porque raramente podemos encontrar algunos autores que han trabajado sobre este tipo de problemáticas. Tenemos en los precedentes judiciales algunos casos interesantes que Jorge los conoce bastante bien, sobre todo, por ejemplo, en este tema del que acaba de hablar hace un momento, de las legítimas, de un general bien conocido de todos nosotros, el general Manuel González, en donde se presentó un caso similar que tiene que ver con la codificación de 1870. El Código Civil se cambió precisamente por eso, al del 84, para terminar de eliminar la legítima testamentaria que existía en el Código del 70, que viene del viejo derecho romano, que trata de tutelar a la familia, obviamente. Por eso la legítima hay que dejarle bienes a la familia. Eso es lo que quiere decir la legítima en el viejo derecho, sobre todo el medieval, más que el romano. El romano medieval viene por ahí. Y entonces el general González, pues con tal de desheredar a Laura Mantecón, que era su cónyuge, estaba casado con ella y no había divorcio en ese momento, pues mejor cambia el Código Civil para dejarle los bienes a los hijos que había tenido por otro lado y a la señora con la que vivía en Palacio Nacional, sí, porque no estaba casado con la otra, es decir, la tenía por ahí nada más pegada. Y entonces Jorge aborda esa temática en este libro interesante sobre derecho sucesorio. Quiero recordar que en el ámbito del derecho sucesorio es difícil encontrar gente que hable sobre el derecho sucesorio en la parte internacional, sobre todo en el caso mexicano, es poco. Si yo hago un listado en algunos de mis trabajos sobre algunas personas y pues los lleno nada más en menos de una página. Miaja de la Muela en el extranjero ya también describía que el derecho sucesorio es un tema difícil de complicar, de reformular, es decir, hablar de esto. Y esto ya hablaba del derecho propiamente internacional. Leval en uno de los cursos de la Academia de La Haya lo calificó y lo denominó a esta problemática del derecho sucesorio internacional como la famosísima cuestión. La famosísima cuestión. Es uno de los problemas más grandes que puede tener el derecho internacional para poderlo manejar.
Miaja de la Muela al que me refería, pues decía es la parte más complicada que puede existir para el derecho internacional, pero no solamente estos españoles hablaban de este tipo de cuestiones, sino también Santos Velandro en Uruguay decía que esto le parecía como un conocimiento arbóreo. Sí, decía, y aquí entre comillas, dadas las múltiples cuestiones que se presentan al morir una persona. Este es el problema. Es decir, Jorge se entra en esa parte y lo complica todavía más, o sea, como lo decían estos autores, porque no solamente habla de la parte propiamente sustantiva de derecho interno, intraestatal, sino que se va a la parte internacional, se va a la parte intraestatal, que tampoco tenemos nada de esto. Aborda no solamente el tema de los jueces, o sea, de lo que sería la cuestión propiamente judicial, sino que también involucra en esto a los notarios, es decir, que es la parte más importante, porque no sé por qué nuestra legislación ha olvidado a los notarios, especialmente el Código Civil en esta parte de derecho internacional, y además todavía vuelve a involucrar a los cónsules, o sea, en el derecho consular, conforme a algunos convenios internacionales, los cónsules tienen mano en el derecho sucesorio también, y es de lo que nos hemos olvidado nosotros. Bueno, pero Jorge trata de abordar esta temática en este libro, y es lo que me llama la atención, así lo complica con esta parte. En el desarrollo de la temática, incluso en su aplicación, la más complicada, confluyen, hay que tomar en consideración esto, confluyen una infinidad de supuestos normativos. La sucesión no es un único supuesto normativo. La sucesión tiene subsupuestos normativos, vamos a llamarle subsupuestos normativos, como sería, por ejemplo, la capacidad, la forma, la repudiación, el orden de suceder, los alimentos, los hijos póstumos, el patrimonio matrimonial, la diversidad de procedimientos, etcétera, diversidad de procedimientos que pueda haber para resolver un problema sucesorio. Y cada uno de estos se maneja con un supuesto normativo que normalmente en el ámbito del derecho internacional tiene su propia normativa. La capacidad se puede regir por un supuesto, por una norma de un orden jurídico, la repudiación puede regirse por otro orden jurídico, el orden de suceder puede regirse por otro orden normativo, el patrimonio matrimonial, aquí tendríamos problema. Es decir, si es parte del patrimonio matrimonial o entra de derecho sucesorio, y pues, nos vamos a encontrar con que la Suprema Corte de Justicia y los colegiados en nuestro país con gran frecuencia han hecho una confusión, una mezcla, una sopa de pastas de todo este tipo de cosas. Este es el problema al que se enfrenta Jorge en este libro y lo que me parece maravilloso. Es decir, la institución no es un supuesto normativo ni tampoco es una norma. Es decir, los internacionalistas saben bien que esto se llama una institución y el Código Civil habla de las instituciones, no solamente de las normas de conflictos, sino también de las instituciones. El que conoce derecho internacional privado sabe bien que es una institución, aunque tengamos muchísimas dificultades para definir qué es una institución, porque no todos los autores, ni los mexicanos ni los extranjeros han podido definir institución. Hay muchísimo y cada quien le pone un acento diferente para poder definir y conceptuar qué es una institución. Pero en fin, es una institución, un complejo, un conjunto de normas orientadas a un fin común para regular una cuestión, un problema que nos encontramos. De manera general, esto sería con lo que nos vamos a encontrar en este tipo de cosas cuando hablamos de supuestos normativos. Decía que la doctrina pues es escasísima, los precedentes judiciales que tenemos pues también son muy difíciles. Lo que tiene aquí el autor Jorge es que va recreando el derecho, reformulando el derecho. Cuando digo reformulando utilizo la palabra reformular o reformulación en el término propiamente teórico
filosófico que consiste en interpretar y aglutinar en una sola explicación o una explicación idónea, ordenada, para poder hablar sobre el derecho. Una cosa es el derecho que está prescrito y otra cosa lo que los juristas dicen acerca del derecho. Es decir, estos elementos metajurídicos de los que podemos hablar nosotros y que normalmente tienen que ver con los juristas o los que están creando derecho. Y obviamente, si examinamos lo que dice en nuestros tribunales mexicanos y los colegiados, pues los casos resueltos en México con esta temática, pues han sido contradictorios. En ocasiones se resuelve de una manera, en ocasiones se resuelve de otra manera. Pues el comportamiento judicial no es único y requiere que sea resuelto. Cuando me refiero al derecho internacional privado, y es el punto en donde está entrando Jorge, aquí no hay que olvidar que los temas difíciles en el derecho internacional privado, los más difíciles, o sea, los más difíciles que pueda haber para reformularlos, serían que acabo de enunciar, que es el derecho sucesorio, y el otro, el derecho del trabajo, cuando menos el mexicano. A pesar de que la academia se hicieron algunos proyectos de reformas, pues desgraciadamente no fueron tomadas en cuenta. Y las reformas del 2019 que acaban de pasar hace un momento, y a pesar de los convenios internacional que tenemos, el sustituto del Tratado de Libre Comercio, habla de algunas cuestiones laborales, a pesar de que hemos signado algunos convenios de OIT. La parte propiamente conflictual del derecho del trabajo no la tenemos, no existe como codificada. Difícilmente encontraríamos en nuestra ley del trabajo algún tema que esté relacionado con este tipo de puntos. Jorge aborda el tema de los notarios. Al abordarlos, destaca su labor, pues ya que profundiza lo que estos hacen. Es decir, lo que también la legislación ha omitido, ya me refería ya hace un momento a esto, a pesar de que la gran carga y el trabajo en la cuestión sucesoria, por ejemplo en el caso de los testamentos, pues recae precisamente sobre los notarios también, porque es pensar únicamente en los jueces, cuando en los notarios también le hemos depositado una carga para el asunto de las sucesiones, y esa es la parte importante. Es decir, cuando yo platicaba con Jorge desde que él era estudiante, pues él mostraba su inquietud, que trabajaba en la notaría y trabaja todavía, creo, si no lo han corrido hasta este momento, pero sí ya mostraba la inquietud sobre lo qué pueden hacer los notarios en este tipo de problemas. Al final de cuentas, el Estado le da a los notarios la posibilidad de solucionar algunos problemas sucesorios. Sí, ya sea con litigio o sin litigio, pero al final de cuentas están metidas las manos de los notarios para solucionar este tipo de problemas. Sí, pues esas son cosas importantes. Para irrumpir en esta empresa, el autor, Jorge, divide su trabajo en 4 partes. Me estoy refiriendo al libro, no se los olvide. En la primera aborda la temática relacionada con la generalidad sobre las sucesiones internacionales e interestatales. Aquí enmarca la zona de trabajo y define a los sujetos participantes. La segunda la titula Competencia y aspectos procedimentales. En este apartado atiende a cada sujeto interviniente. La tercera parte corresponde a la ley aplicable y aspectos sustantivos. A esta parte le dedica 7 capítulos, sí ustedes. El estatuto sucesorio y ley aplicable, sucesión testamentaria, sucesión intestamentaria, sucesión contractual, sucesión mixta, disposiciones comunes y análisis de diversas cuestiones previas, preliminares o incidentales. En la cuarta parte, la llama efectos extraterritoriales de sentencias, escrituras y otros documentos. Comprende esta última parte 2 capítulos: extraterritorialidad pasiva y extraterritorialidad activa. Jorge sabe qué quiere decir esto con estas expresiones con las que denomina su trabajo. El hecho es, sí, un hecho incontrastable es que la normatividad mexicana de fuente interna
es exclusivista. Así, a mí me parece que Jorge es un poco más optimista en decir que tenemos normas de conflicto a propósito del derecho sucesorio. Si yo las veo más exclusivistas, más territorialistas, como le llama Leonel, y no creo en la existencia de un estatuto sucesorio propio. Es decir, podemos tener estatutos, o sea, un cuerpo de normas sobre un tema, pero cuando los internacional privatistas hablan de estatutos, están hablando de un derecho específico para regular problemas gestados o que surgen en otro lugar del mundo para venir a solucionarse nuestro problema. Tienen su origen en el lugar y van a tener su reconocimiento, si es que hay reconocimiento en otro lugar del mundo. A esta es la parte de la que le llamaríamos estatuto sucesorio o estatutos en el derecho internacional o derecho a los conflictos, y no solamente tener un cuerpo de normas sobre derecho sucesorio. Si es únicamente la parte interna, pues no hay ningún problema, la forma como lo dice Jorge. Pero en el derecho internacional, cuando hablamos de estatutos y cuando los juristas allá en el siglo X, XI, XII, hasta el XV, utilizaron la palabra estatuto, era precisamente para referirse a ese cuerpo de normas que regulan un problema de tráfico jurídico internacional o que tienen una vocación internacional. Pues cualquiera que sea la forma como se pueda entender la expresión estatuto, por ejemplo en el caso de Jorge, pues obviamente esto es importante, le trata de encontrar una existencia al estatuto en el ámbito internacional, reflejarlo hacia este apartado. Jorge toma en consideración el Código Civil para el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, pero también toma en consideración la legislación federal, el Código Civil Federal, y toma en consideración el de prácticamente todas las entidades federativas. Y como lo que acabamos de ver en la charla de hoy, también se inmiscuye, aunque menos, en la legislación de varios países sobre el tema. Sí, yo creo que hay que reconocerle a Jorge su labor, que no es la propia del doctrinario, sino también la del investigador, que como ratón, sí, no quiero que sea ratón, pero como ratón va y busca en todas partes su queso y encuentra parte del queso y viene a proporcionarnos en esta obra. Pero bueno, esta es la parte importante por la que hay que felicitar a Jorge. Pero hay, obviamente, y Jorge lo decía, unos pueden pensar de una manera, otros pueden pensar de otra manera. Yo, por ejemplo, disiento en que, sí, la afirmación de Jorge, disiento, estoy en desacuerdo en que el legislador federal es el competente para legislar la temática conflictual sucesoria internacional. Sí, usted le pertenece a las entidades federativas, a mi parecer. Sí, la de muchos de los autores, al igual que en el ámbito interestatal. Es decir, la legislación interestatal, la regulación de los conflictos de leyes sucesorios entre las entidades federativas, tampoco le corresponde al Congreso de la Unión, al federal. Basta ver el 121 en la Constitución. El 121 no tiene nada que ver con las sucesiones, si le damos una lectura. Y si ya desde hace mucho tiempo Fernando Vázquez Pando hacía alusión a este tipo cuando Fernando se refería a la sucesión, tratando de ver si se encontraba en el 121 y pues no se encuentra en el 121. Yo estoy de acuerdo con Fernando, no está en el 121, esto es competencia de las entidades federativas. Yo también disiento de Jorge en que el derecho sucesorio se rige por la ley domiciliar. Es decir, no estoy de acuerdo con esto. Jorge parte, si mal no entiendo la tesis de él, que para hablar de un derecho conflictual en el derecho sucesorio parte y califica a la sucesión como parte del estado civil de las personas, lo califica dentro de ese estatus. Y sí, hay algún autor, efectivamente, yo me he encontrado algún autor que ha dicho que la sucesión es parte del estado civil de las personas. Sobre todo en el siglo XIX sí hay algunos autores en México que hablan sobre esto, pero yo no creo que sea así. Es diferente esto. Y no lo creo. Doctor, tenemos solamente un minuto. Y 2 minutos más. No lo creo, es decir, 2 minutos. Y no lo creo porque la muerte, pues no conforma un estado civil. El hecho de que una muerte se inscriba en una oficina que se llama registro civil, pues no significa que al muerto se le atribuya un estado civil.
Si ya se murió una persona, ¿será posible atribuirle un estado civil al muerto? Pues no sé. Como sea, y ya para terminar, por esta llamada de atención tan atenta, pues Jorge Orozco, y este es el mérito, le da un empujón a los estudios sobre derecho sucesorio internacional e interestatal, que vale tomar en cuenta y que ojalá que más adelante pues, se pueda seguir trabajando con esta temática y que inquietan obviamente al razonamiento de todo el mundo, sobre todo el razonamiento jurídico, y hay que esperar lo mejor de esta obra. Mis felicitaciones para Jorge y bienvenido a la obra, al mundo jurídico. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor Silva. ¿Sí me pasé, Sí, estaríamos abriendo la sesión para preguntas y respuestas. Ya sea... Sí, también pueden anotar sus preguntas y les podemos dar lectura. En la medida de lo posible, les abriremos el micrófono para que también puedan plantear directamente la pregunta. Ana María, tienes la palabra, por favor. Ay, muchas gracias. Ya estaba yo escribiendo mi pregunta, Juan Carlos. Bueno, yo soy de la vieja ola y con independencia de que te felicito, Jorge, por tu libro y ofrezco leerlo con todo cuidado y no hacer con esta pregunta el saltarme la lectura, y te felicito por tu exposición. Mi pregunta es, una herencia es una masa hereditaria y esa masa hereditaria se puede dividir entre varios países, como tú bien lo mencionas. Y yo quisiera entender mejor qué vamos a hacer con esa masa, porque no puedes abrir un testamento en México, otro testamento en España, y porque en México hay unos bienes, entonces unos se rigen por la apertura de un testamento y en España se rigen por la apertura de otro, porque entonces es un relajo. O sea, yo ya tuve un cliente que tenía bienes en Miami, abrió la sucesión en Miami, ¿por qué no? Y todos los bienes que tenía en México, muchas gracias, los dejó en el olvido, y lo que pretendía era que se abriera un testamento en México después de que ya había abierto la sucesión en Miami. Entonces, esa sería mi pregunta, porque todo lo que tiene que ver con la legítima y todo quedó muy claro, pero yo sí todavía tengo el conflicto de qué hacemos con la masa. La masa es un todo, no lo puedes dividir de esa manera. Entonces, ¿cuál sería tu solución en una situación así, considerando que los mexicanos pues, tenemos bienes en todo el mundo, ¿no? Digo, los que heredan y los que hacen testamentos de este tipo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, licenciada Kudish. Claro que sí, es la tesis que yo sostengo en el libro y en la práctica, de hecho, del fenómeno unitario de la sucesión. Que en la práctica se viole con mucha frecuencia es otra historia. Usted lo ha visto. La gente, especialmente en sistemas escisionistas, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, Alemania, por ejemplo, tramitan cuantas sucesiones como bienes en distintas ubicaciones existan. Eso tiene dos complicaciones principales. Bueno, tres principales. Uno, el tema del albaceazgo, es una sola administración. La rendición de cuentas se complica enormemente. Dos, el convenio de partición. Tiene que haber un convenio de partición, porque se hace ya determinada la cuota hereditaria de cada bien, de cada heredero. Y el tercero, porque ya me tocó ver en la práctica un caso semejante como el que usted argumenta, es que por desconocimiento de los interesados, que no eran abogados, y arrogándose derechos con motivo de una sentencia que tenían en Estados Unidos, y otros con un documento otorgado en México, no recuerdo si era sentencia o escritura, empezaron a enajenar bienes y terminó un tema de fraude, porque no sabían de quién eran. Entonces resulta que aunque tenían un documento, era un documento que creo que era un tema de litispendencia, entonces por encontrarse la litispendiente se reconoció que era nulo el instrumento, y ellos se arrogaban ese derecho. Por lo que usted dice, es una masa. Ya había una sentencia que lo declaraba heredero de todos los bienes, sea donde se encontraran. Entonces, sí, la tesis que yo sostengo es de la unidad de la sucesión. En cuanto a su pregunta de qué hacer, es de las más complicadas. Depende de qué país estemos hablando. Si el país de que hablamos, número uno, recoge el principio de universalidad de la sucesión, ya la llevamos de gane. Casi todos los países de civil law, o tradición, digamos, de derecho civil francés,
recogen este principio de unidad. En ese tipo de casos, la sentencia o escritura que se dicte, con mucha probabilidad se va a reconocer en el extranjero y será un solo acto, un solo documento. Si es un país de common law, con mucha dificultad podremos hacer eso, ya sea de aquí para allá o al revés. Es decir, muchas veces el juez o el escribano notario, en el acto jurídico en que plasmen su resolución, se refiere únicamente a los bienes que se encuentren allá. Los testamentos inclusive se van a referir solamente sobre esos bienes. Y si habrá una sucesión mixta, entonces son herederos o son legatarios, para empezar, ¿no? Solo para empezar. ¿El albacea es albacea de toda la sucesión o solo de esos bienes? Más importante, ¿el testamento revoca el anterior o no? ¿Un testamento mexicano es revocado por un testamento americano? Por ejemplo, los testamentos canadienses muchas veces establecen que no se revocarán por testamentos posteriores a menos que expresamente los revoquen. Estas complicaciones no se pueden resolver a priori sin conocer todos los aspectos sustantivos y procedimentales de cada uno de los países. La solución que yo le diría es buscar la armonía entre los interesados y las disposiciones jurídicas que convergen en esta sucesión, por el 14 fracción quinta, por ejemplo, para llegar a algún tipo de acuerdo o reconocimiento de bienes que permita que sean ejecutados en todas partes. Por ejemplo, si en un lugar no se van a reconocer ciertas sentencias o escrituras por una cuota compulsiva, a lo mejor buscar que se le dé por pagado con los bienes que se encuentran en ese lugar. Entonces sigue siendo una sucesión, mismos interesados con una delación sucesoria, pero cumplimos con el orden público fundamental de, por ejemplo, Uruguay. Solo por poner un ejemplo, pero sí depende de conocer el sistema jurídico donde va a llegar el documento y la forma en que ellos tratan la sucesión como fenómeno universal o parcial, si consideran que las delaciones sucesorias son de orden público fundamental o no, es decir, si admiten derecho extranjero, mexicano en este caso, o no lo admiten. Sí, de acuerdo. Y lo que pasa es que en este caso en particular, los bienes en Estados Unidos pagan más impuestos por la transmisión de la herencia que los bienes que están en México, el impuesto es menor. Entonces, no obstante, siguieron el mismo testamento, utilizaron los bienes de Estados Unidos, abrieron la sucesión allá para los bienes de Estados Unidos. Mismo albacea, mismo todo. Y los bienes mexicanos no querían ponerlos en Estados Unidos para no pagar los impuestos gringos. Y entonces lo que hicieron fue abrir una segunda sucesión aquí en México, lo cual es, o sea, vamos, es que eso es lo que no resulta del todo apropiado, porque además un juez gringo no iba a tirar una escritura de los bienes mexicanos, tenía que hacerle un notario aquí. Un relajo. Estoy de acuerdo. Principalmente el tema fiscal es el que motiva a fraccionar una sucesión. Pero no porque deba ser un fenómeno unitario, significa esto que no puedan participar diversos operadores. Puede haber un solo llamamiento sucesorio que se ejecute en diversos lugares. Entiendo que el juez americano no va a adjudicar los bienes a México, pero un juez mexicano sí podrá tener como presupuesto el documento americano donde se reconozcan a ciertas personas como herederas y sobre eso él dictar la escritura, la sentencia de adjudicación o un notario la escritura de adjudicación. Ok. O sea, en ejecución no se abre la primera sección ni nada, sino se ejecuta la partición de los bienes en este país sin tener que volver a abrir una primera sección ni nada, porque ya se abrió en Estados Unidos conservando la masa de un solo testamento con los mismos herederos, con el mismo albacea. Nada más siempre que el pronunciamiento en su lugar de origen le permita al juez hacer eso. Muchas veces la disposición local no le permite pronunciarse sobre bienes que no se encuentran en ese lugar. Por ejemplo, Alemania. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Doctor Pérez Nieto. No está activado su micrófono, doctor. A Jorge Silva, decirle que no estoy de acuerdo a cómo analiza la ley sucesoral vinculada al estatuto personal, porque la persona que muere pierde el estatuto personal como lo ganó cuando nació. Entonces, ¿por qué no aplicar la ley donde ha vivido la ley de su residencia habitual,
la ley de su vida, aplicarla para esos efectos. A mí me parece totalmente válido la afirmación que hago de que el estatuto personal cubre y debe cubrir, y así se ha hecho en la historia del internacional privado, debe cubrir a la sucesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Lionel, porque cuando hablamos de un estatuto personal, estamos hablando de, obviamente suponemos o presuponemos necesariamente a una persona. Pero cuando una persona fallece, deja de ser persona, pierde su personalidad. Y de esto hay varias teorías, no en el campo propiamente del derecho internacional privado, sino en el campo del derecho civil. Hay muchísimas cosas, los podemos ver, incluso creo que de Rogina Villegas, cuando va desarrollando esta parte de la tesis, si una persona fallece, pues ya no es persona, deja de existir. Y si para que sea persona, pues tiene que ser sujeto de derechos y obligaciones. Ese es el problema. Tal vez pudiéramos pensando en lo que dice Lonel en ficciones, pero ya nos... No, al contrario, no es ficción, es una realidad. La persona muere y efectivamente desde el punto de vista físico desaparece, pero la persona deja bienes, que es lo que el derecho tiene que regir. Y lo que ha hecho el derecho internacional privado a través de la historia ha sido, bueno, de la historia del siglo XIX para acá nada más, ha sido vincularlo al derecho sucesoral, los europeos continentales a la nacionalidad, nosotros al domicilio y ahora residencia habitual. Es a donde la persona vive. Eso es la idea, que se aplique la ley de donde la persona vive, de donde hizo su vida, donde tiene su familia, donde tiene sus negocios, donde tiene sus hijos y a sus nietos. Eso es lo que yo creo. Donde los tuvo tiempo pasado, porque hablar de estatuto personal, un muerto, pues no puede ser persona. Pero en fin, puede ser lo que dices. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí no tengo. Bueno, por ahí teníamos algún comentario de don Antonio Silva. No lo alcanzo a visualizar. Le habilito su micrófono para que... Sí. Don Antonio, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Me queda una duda, entendiendo lo que se ha platicado toda la tarde. ¿Cuál sería la naturaleza del cadáver? Estamos hablando de que deja de ser persona y entonces sus derechos, ¿cómo quedan? O sea, estamos hablando de tres figuras distintas que se van a finalmente a constreñir en la masa universal, y esa es la que va a adquirir de alguna manera personalidad. Claro, la parte del derecho sucesorio cuando dice que incluso el propio Código Civil, cuando fallece una persona, los bienes quedan inmediatamente en los sucesores. Ahora, doctor, si me permite complementar la respuesta, la Ley General de Salud establecía que el cadáver era de dominio público, ya no lo establece de esta manera. No. Ahora, la Ley General de Salud establece que debe ser tratado con respeto y dignidad. Entonces, ya no hay un régimen de propiedad sobre el cadáver, sea privado o público, como para poder encontrar un fundamento de sustento legal para afirmar una u otra cosa. Simplemente está fuera del comercio, en mi opinión. Es decir, no es susceptible de apropiación particular, ni por el Estado, pero debe ser tratado con respeto y con dignidad, lo que implica que sí se regula su fin, su utilización o empleo para fines científicos, etc. Pero no entra en la sucesión. No creo que los residuos de ninguna manera entren en la sucesión, ni tenga que ver con derecho privado, para empezar. Ya.
incluyendo los derechos, por ejemplo, de designar que pudiera ser donador? No es derecho privado, sí es un derecho público recogido en la Ley General de la Salud y en el reglamento en materia de disposición de órganos que lo permite, pero no creo que sea un tema conflictual porque no es una norma material, es una norma de aplicación inmediata. No importa qué diga el derecho extranjero, se regirá por el derecho mexicano siempre y cuando el cuerpo esté aquí. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, creo que ya no tenemos más preguntas. Tal vez yo me quedo con un tema, Jorge. Cuando hablas de domicilio / residencia habitual, son conceptos que en materia sucesoria se redefinirían, porque tradicionalmente existe una distinción entre el concepto de domicilio y de residencia habitual, y en principio utilizaste el concepto de domicilio, pero después lo trajo a colación el doctor Pérez Nieto cuando hablaba de residencia habitual. ¿Cuál es tu postura en este sentido? En ese caso, hay que recordar que desde el 88 se modificó la consideración que tiene las disposiciones tanto nacionales, porque hay una Convención sobre el Domicilio de Personas Físicas, como el Código Civil local, por lo que los artículos 29 a 34 ya prescinden del elemento subjetivo, del domicilio, y ya se basan en el objetivo, pero no enteramente descartan el elemento subjetivo. Entonces, en mi opinión, para efectos sucesorios, hay una casi identidad entre ambos conceptos, que no la hay en otros países. Es decir, para mí, el domicilio al que me refiero es del artículo 29. Sí. Residencia que se presupone si se encuentra una persona más de 6 meses en cierto lugar, pero se presupone, iuris tantum, podrá tener menos de 6 meses, pero si mi intención es residir ahí, podrá seguir al amparo del artículo 29, en el caso de una mudanza reciente, por ejemplo. Lo que es importante también para responder a su pregunta es que en muchos lugares hay una diferencia sustancial entre domicilio y residencia habitual, porque para adquirir el domicilio se requiere una constancia o trámite administrativo. Es decir, yo puedo haber vivido 30 años, tener todo mi centro principal de intereses vitales en cierto lugar y nunca estar domiciliado. Los criterios actuales a nivel de derecho comparado van en función a reconocer la residencia habitual más que el domicilio. Pero sí, contestando su pregunta, me refiero al domicilio ordinario, artículo 29. Ok, perfecto. Sí, fue exactamente lo que entendí y bueno, y como bien lo marcas, pero la tendencia parece ser a volver a ese elemento subjetivo, entre otras cosas por la gran movilidad con la que antes gozábamos, ¿no? Y esperemos volver a gozar. Adelante, doctor. Juan Carlos, nada más hacer un comentario. El artículo 29, Jorge, dice que es el domicilio, es el lugar donde la persona, su residencia habitual. Así es. Muy claro. Así es. Muy claro, no hay vuelta de hoja. Pero solo es un supuesto, hay 4 supuessto. ¿Podría yo no residir habitualmente por supuesto. Sí, por supuesto. Estamos hablando de ese en especial. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Felicidades, Jorge. Bueno, yo también si me permites, Juan Carlos, yo también quiero expresar mi reconocimiento y mi felicitación a Jorge, primeramente por su excelente exposición y en segundo lugar por su obra. Para mí, como presidente de la MEDIP, me da mucho orgullo que la MEDIP tenga precisamente miembros jóvenes con ese ímpetu que tiene Jorge, y lo quiero felicitar porque precisamente se ha especializado en materia sucesoria internacional. Jorge, de verdad, muchas felicidades. Enhorabuena, tienes una gran carrera doctrinal por delante. Te felicito y que sea la primera de muchas obras. Muchas gracias a todos y gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. No sé si tengas algún otro anuncio, Eli, con respecto a la academia. No, pero nada más recordarles que nos veríamos el próximo jueves 11 de febrero en la sesión internacional, que sería por esta ocasión a las 8 de la mañana. Jueves 11 de febrero a las 8 de la mañana. Perfecto.
Entonces nos estamos viendo en un par de semanas. Así Señores, muy buenas tardes. Damos por terminada esta sesión. Gracias Tengan muy buenas a todos tardes. por acompañarnos. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Pues felicidades, Jorge, nuevamente. Tenemos que...